Nunca pensé que el mayor error de mi vida no sería amar a alguien equivocado, sino no escucharme a mí, porque la señal estuvo ahí, clara, insistente, incómoda, y aún así la ignoré. Hoy sé que no fue casualidad lo que pasó después, fue una consecuencia. Si alguna vez has sentido ese nudo en el estómago sin saber por qué, si alguna vez algo dentro de ti te dijo no sigas por aquí y aún así seguiste, entonces quédate, porque esta historia podría ser la tuya. Yo tenía una vida aparentemente normal, un trabajo estable, una relación que en teoría funcionaba, rutinas que se repetían como un reloj, y sin embargo cada mañana despertaba con una sensación extraña, como si algo no encajara del todo. No era tristeza, no era miedo, era otra cosa. Una voz baja, casi imperceptible, que aparecía cuando nadie miraba, en la ducha, antes de dormir, en esos segundos de silencio en los que no puedes mentirte. Me decía, esto no es para ti. Pero yo tenía razones para no escucharla. Tenía excusas muy bien construidas. Tenía miedo de cambiar algo que, al menos desde fuera, parecía estar bien. Así que hice lo que hacemos muchas veces. Me convencí de que exageraba, de que eran tonterías, de que ya se me pasaría. No sabía que ignorar una señal no la hace desaparecer, solo la transforma, y cuando finalmente entendí lo que había hecho, ya era demasiado tarde para volver atrás. La señal no llegó de golpe, llegó en detalles pequeños, demasiado pequeños como para justificar una ruptura inmediata, pero demasiado constantes como para ignorarlos. Mi pareja empezó a cambiar, no de forma dramática, de esas que te hacen dudar de ti misma. El móvil siempre boca abajo, mensajes que antes respondía delante de mí y ahora no, llegadas tarde sin explicaciones claras, y sobre todo, una distancia emocional que no sabía cómo nombrar. Yo preguntaba, siempre preguntaba con cuidado, sin acusar, y siempre obtenía la misma respuesta. Estás imaginando cosas, estás sensible, últimamente ves problemas donde no los hay. Y aquí viene lo importante. Yo sabía que algo no estaba bien, lo sabía cuando me miraba al espejo y no me reconocía, lo sabía cuando sentía culpa por desconfiar, en lugar de enfado por lo que estaba pasando, lo sabía cuando empecé a callarme para no parecer la loca. La señal volvió a aparecer con más fuerza una noche concreta. Estaba sola en casa. Abrí su ordenador para buscar un documento que necesitaba. Y ahí estaba, nada explícito, nada escandaloso, solo un correo abierto, un nombre que no conocía, un tono demasiado íntimo como para ser inocente. Recuerdo el silencio exacto de ese momento, el ruido del corazón en los oídos, y una frase que me atravesó por dentro. Si sigues aquí, te estás traicionando. Pero cerré el ordenador, respiré hondo y decidí no ver más. No porque no entendiera lo que estaba pasando, sino porque no quería perder la vida que conocía. Ahí fue cuando tomé la decisión que lo cambió todo. Preferí la comodidad a la verdad, y ese fue el principio del derrumbe. Durante días hice como si nada, reí donde antes me dolía, pregunté menos, observé más, porque cuando ignoras una señal, el mundo te la repite, pero más fuerte. La confirmación no llegó como en las películas, no hubo gritos, no hubo una confesión dramática, llegó de la forma más cruel, con normalidad. Una tarde cualquiera, el móvil vibró mientras se duchaba. No lo cogí por impulso, lo cogí porque ya estaba preparada para perder lo que fuera que iba a encontrar. Un mensaje, directo, claro, sin espacio para interpretaciones. Anoche fue increíble, ojalá se repita pronto. No había emojis, no había corazones, y precisamente por eso dolía más. En ese instante no sentí rabia, sentí algo peor, lucidez, todo encajó de golpe. Las dudas, las noches raras, mi intuición gritando mientras yo la callaba. Cuando salió de la ducha me miró como siempre, y yo lo miré diferente. No pregunté, ¿me engañas? Pregunté algo mucho más peligroso. ¿Desde cuándo? El silencio lo dijo todo, no se defendió, no negó. No pidió perdón de verdad, dijo una frase que todavía resuena en mi cabeza. No pensaba que te darías cuenta. Ahí entendí algo fundamental, no fue un error,
Fue una elección. Y lo más duro no fue descubrir la traición, fue descubrir cuánto tiempo llevaba traicionándome yo, porque la señal había estado ahí desde el principio, y yo la vi, pero decidí no escucharla. Después de saber la verdad, no pasó nada espectacular. No hice maletas, no grité, no me fui esa misma noche. Y eso también me dolió, porque una parte de mí esperaba reaccionar con fuerza, con dignidad, con claridad, pero lo único que sentí fue miedo. Miedo a quedarme sola, miedo a empezar de cero, miedo a reconocer que había construido una vida sobre algo que no era real. Durante semanas convivimos como dos desconocidos que fingían normalidad. Yo funcionaba en automático, iba a trabajar, sonreía, contestaba mensajes, pero por dentro estaba rota. No lloraba todo el tiempo, y eso me confundía aún más, porque pensaba, si no lloro, será que no es tan grave. Pero sí lo era. La herida no estaba en lo que él había hecho, estaba en todo lo que yo había permitido. Cada recuerdo empezó a reescribirse. Cada conversación pasada adquirió otro significado. Y sobre todo, apareció una pregunta constante, incómoda, persistente. ¿En qué momento dejé de respetarme? Me di cuenta de que había negociado conmigo misma demasiadas veces, que había cedido para no incomodar, que había callado para no perder, y al final lo perdí todo igual. No solo la relación, perdí la confianza en mi propio criterio, perdí la seguridad en lo que sentía, perdí la voz. Ahí entendí que la traición más profunda no fue la suya, fue la mía. Durante un tiempo no me fui. Y decirlo así, sin adornos, me cuesta. No me quedé porque creyera en segundas oportunidades. Me quedé porque tenía miedo. Miedo al silencio de la casa vacía. Miedo a las noches largas. Miedo a explicar a los demás algo que ni yo misma entendía del todo. Él prometió cambiar, prometió cortar todo, prometió volver a ser el de antes, y yo quise creerle, no porque fuera ingenua, sino porque necesitaba creerle para no derrumbarme del todo. Intentamos reconstruir algo sobre una base rota. Había días buenos, incluso tranquilos, pero había algo que ya no volvió nunca, la paz. Yo vigilaba, no el móvil, no los horarios, me vigilaba a mí. Cada vez que sentía desconfianza, me preguntaba si estaba exagerando. Cada vez que algo me dolía, me decía que tenía que ser comprensiva, y ahí volvió la señal, más clara que nunca. No venía de fuera, venía de dentro, era un cansancio profundo, un agotamiento que no se quita durmiendo. La sensación constante de estar forzándome a encajar en una vida que ya no era mía. No hubo una nueva infidelidad. No hubo una discusión definitiva, y eso es importante decirlo. El momento clave fue uno aparentemente insignificante. Estaba sentada en el sofá un domingo por la tarde, nada especial, la televisión encendida sin que yo la mirara, y de repente pensé algo que me asustó. Si mi vida sigue así dentro de 5 años, no quiero estar aquí. No era una amenaza. No era un drama, era una certeza tranquila. Ahí entendí que el problema ya no era la traición, era que yo había dejado de escucharme para no complicarme la vida. Me di cuenta de que estaba repitiendo el mismo error, pero con otro disfraz. Antes ignoré la señal por miedo a perder la relación, ahora la ignoraba por miedo a estar sola, y entonces vi algo con claridad brutal. Si me quedaba, no podría volver a respetarme, no porque él fuera malo, no porque yo fuera débil, sino porque había una verdad que ya no podía seguir negando. Irme no fue un acto heroico, fue silencioso, una conversación corta, pocas palabras, sin reproches. Cuando cerré la puerta por última vez no sentí alivio inmediato, sentí vértigo. Los primeros días fueron duros, mucho más de lo que esperaba. Dudé. Me pregunté si había exagerado, si había sido injusta, si habría podido aguantar un poco más, pero había algo distinto. Por primera vez en mucho tiempo no me estaba traicionando. Aprendí a estar sola, no de golpe, no con fuerza. Aprendí despacio, con miedo, con días malos y otros un poco mejores.
Y con el tiempo entendí algo que hoy tengo clarísimo. La señal nunca viene para asustarte, viene para protegerte. La ignoramos porque cambiar duele, porque soltar asusta, porque empezar de nuevo parece imposible, pero traicionarte a ti misma, eso sí pasa factura. Hoy no digo que haya tomado todas las decisiones correctas, digo algo más honesto. Tomé la decisión que me permitió volver a mirarme sin vergüenza, y eso al final lo cambia todo. Con el tiempo entendí algo que antes no podía ver. Las señales no llegan para salvarte, llegan para ponerte frente a ti misma. No te obligan a nada, no te empujan, no te gritan, solo aparecen y esperan. Esperan a que estés preparada para escuchar lo que ya sabes. Durante mucho tiempo pensé que ignorarlas me hacía fuerte, que aguantar era una virtud, que ceder era una forma de amor. Pero no, ignorar una señal no es fortaleza, es miedo disfrazado de paciencia. Y escucharla no te convierte en valiente de inmediato, te convierte en honesta. Honesta con lo que sientes, honesta con lo que duele, honesta con lo que ya no encaja. Hoy no creo que todo pase por algo, no creo que el universo tenga planes perfectos. Creo en algo más sencillo y más humano. Creo que hay momentos en los que sabes y que cuando no te escuchas, la vida se encarga de repetir la lección, no para castigarte, sino para devolverte a ti. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti se ha movido, no corras, no decidas ahora. No te exijas claridad inmediata. Solo pregúntate algo muy simple. ¿Hace cuánto no te escuchas de verdad? A veces esa pregunta ya es la señal. Y hasta aquí esta historia. Si has llegado hasta el final, no es casualidad. Algo de todo esto tenía que ver contigo. Aquí no contamos historias para dar lecciones, ni para decirte qué hacer. Las contamos para acompañarte en esos momentos en los que la vida se siente confusa, silenciosa o llena de preguntas. Si esta historia te hizo pensar, sentir o recordar algo que creías enterrado, este espacio es para ti. Nos volveremos a encontrar en la próxima historia, con más dudas, más silencios y verdades que no siempre son cómodas, pero sí necesarias. Hasta entonces, cuídate y no te olvides de escucharte.